no cabe aquí toda la problemática de la violencia, ni tiene que caber, pero me interesa porque es una vía para esto que decía Juan Carlos, desatanizar ciertas resonancias que tiene la violencia, donde o pensamos enseguida en lo más sórdido, el abuso sexual, el crimen, o algo demasiado conocido políticamente, el deseo de dominio, el apropiarse de las producciones del otro, ¿no? De todo eso, todo eso se revela de alguna forma en ese acto de derribar la torre, que también uno reencuentra en esa risa que provoca el que se cae al suelo, esa risa que no es políticamente correcta, ¿no? Que alguien se cae al suelo y se tienta de risa, un chico y un grande también. Y más se tienta de risa cuanto más adulto y más embarado y formal y falicoforme es ese que se cae, más nos hace gracia, digamos, más disfrutamos del ridículo, ¿no? En eso que se viene abajo ahí hay algo que me parece muy profundo, y que habría que diferenciar de, por supuesto, derribar una torre, como dije, por mero resentimiento o para que otro no construya nada. En cambio, cuando Winnicott valoriza mucho un término que me parece convocante para este tema y que no lo hemos conceptualizado, que es el valor de molestia que tienen los niños y que al niño le gusta molestar, el deseo de molestar. Cuando el niño, dice Winnicott, descubre que puede molestar a los padres hasta agotarlos, lo pone en práctica minuciosamente. Ese deseo de molestar es alegre nuevamente, es travieso, tiene que ver con el juego y con esas fronteras ambiguas del juego entre la travesura y el desmán, pero no tiene que ver con el resentimiento o con el odio. En cambio, creo yo que el deseo de molestar del niño resuena cada vez que el niño tiene que hacerse un lugar. Es una manera del chico de manifestar: estoy aquí, préstenme atención, ocupo, no existo, ¿no? Si el niño no molesta, no existe, digamos, ¿no? Sabemos eso todos a través de las crianzas y de nuestras propias experiencias. Bueno, esto sería para añadir en relación a lo que me preguntaban y a cómo ubicar la violencia del niño. Entonces, los niños no son el buen salvaje, las teorías rusonianas sobre la violencia, mejor dejarlas a un lado, así como el niño no es un ángel asexuado, no es una mera víctima de la violencia, pero hay que diferenciar mucho entre esa violencia creativa, transgresora, desafiante, afirmativa, y la violencia que tiene que ver con la crueldad y el deseo de reducir al otro a una pura condición de objeto manipulable, ¿no? Son diferencias enormes que hacen a ese enorme y confuso campo que abarca la problemática de la violencia. Imposible por eso de unificar y de remitir a una especie de unidad o de principio causal que pudiera explicarlo todo. Retomo, gracias. Sí, retomo. ¿Alguna nueva pregunta o no? No, primero voy a plantear esta cuestión de la necesidad de situar esta cosa de estar hablando de la violencia, de las violencias en épocas de seguridad, ¿no? Creo que cuando se habla de inseguridad, en realidad se está hablando de seguridad, de
del predominio de la seguridad. Y cuando se habla del predominio de la seguridad, la conducta social predominante es la de defenderse del otro. Y si uno se defiende del otro, por lo tanto, quedan al menos dañados o desatados los lazos de solidaridad, ¿no? Este es un temazo, no es un hallazgo mío, esto lo plantea Bauman, ¿no? Pero me parece que amerita. Esto por un lado. Por otro lado, Alberto rescataba la cuestión del monstruo en relación a la intervención anterior mía. Ahora voy a ir a eso. No quería dejar por lo menos de mencionar, porque es evidente que el tiempo no nos va a alcanzar, pero no quería dejar por lo menos de mencionar la cuestión de la violencia ejercida hacia la niñez en los tratamientos psiquiátricos, en los tratamientos psicológicos, en los tratamientos médicos, cuando en realidad al padecimiento se le responde con una medicalización ejemplificadora, ¿no? Que en realidad lo que, digamos, termina es de alguna manera también avasallando la subjetividad, pero sobre todo silenciando al niño que de alguna manera con su sintomatología estaba alertando sobre cuestiones generalmente familiares o personales importantes. En relación a lo que preguntaba Alberto, a lo que planteaba, a mí me parece que justamente en el tema sobre todo el abuso sexual infantil, es donde más desvirtuada queda la cuestión de la existencia de los monstruos, ¿no? Una de las cosas que terriblemente nos mostró el abuso sexual, nos muestra el abuso sexual infantil y también el maltrato, pero sobre todo el abuso sexual infantil, es esta cuestión de que la familia no es necesariamente el lugar más seguro para la niñez, ¿no? Esto es un tema controvertido, doloroso, y que nos plantea algo que yo creo que no se está haciendo adecuadamente. Se está haciendo como políticas parciales, pero no como política global. Claro, esto reclamaría políticas públicas, que es la cuestión de la prevención en relación a violencias y abusos sexuales contra la niñez, porque además en momentos sociales alterados sabemos que son los momentos donde la niñez queda aún más vulnerada todavía. Cuando las estadísticas ayudan un poquito a ver esta cuestión de la ausencia de monstruosidad, monstruosidad como lo ajeno, ¿no? Como lo otro, cuando nos dice que, primero, que el abuso sexual infantil es uno de los delitos cuya tasa de incidencia permanece constante pese a la visibilización actual, ¿no? Esto, digamos, las estadísticas de la Corte Suprema y de los distintos organismos que trabajan con el tema son bastante claros. La otra cuestión es esto de que hay en el abuso sexual infantil hay predominio del abuso intrafamiliar. En el abuso intrafamiliar hay predominio del incesto paterno-filial, ¿no? Me parece que esto, digamos, de alguna manera desvirtúa entonces esta cuestión. Yo decía hoy que quería contar un poquito, al menos como yo lo veo. Lo que en general hago cuando converso sobre estas cosas es contradecir, pero sobre todo contradecirme. Así que cuando me contradiga a ustedes,
sean benevolentes o cuestionen, digan ustedes también, pero yo creo que lo que nosotros llamamos maltrato, que lo diferenciamos del abuso, genera aprendizaje por identificación. Podemos pensar un montón de otras conformaciones de la subjetividad golpeadora, pero una de las vías es el aprendizaje por identificación. La nicaragüense López Vigil decía: en una familia el padre le pega a la madre le pega a los hijos mayores a los menores, y los menores terminan pegándole al gato que sale agresivamente a atacar cuanto bicho ande por afuera, ¿no? Esto es una cuestión de cómo... pero ¿a qué voy con esto? A que en realidad pareciera que los golpeadores, las golpeadoras, surgen de familias donde la violencia es la comunicación cotidiana, no solo sistemas familiares violentos, sino donde algún miembro de la familia, padre o madre, generalmente padre, ejerce violencia contra toda la familia. Pero en el abuso sexual infantil se produce una diferencia. Hay un mito que circula, yo sé que los que me escuchan en otras oportunidades de estar hartos ya de esto, pero yo lo voy a volver a repetir porque me parece que es una cuestión fundamental. Se dice por ahí, en una errónea extensión de las concepciones kleinianas, que el abusador sexual, el abusador de niños, ha sido cuando un niño abusado. En realidad, la casuística, la clínica, parece indicar exactamente lo contrario, porque el abuso sexual infantil genera un arrasamiento extremo en la subjetividad del niño, y en realidad cuando este niño, a medida que va creciendo, si no se reparan con 3 o 4 cosas que ahora voy a plantear, si no se reparan algunas cuestiones, este niño cuando adulto corre el riesgo de ser abusado en todas y cada una de las circunstancias de su vida en las que se desempeña. Es tal el grado de daño que produce el abuso, por eso solemos insistir tanto en la cuestión de la prevención. Que algo de esto no ocurra depende de algunos factores, entre ellos el tener en cuenta que el abuso sexual infantil enferma, para usar un concepto que podamos más o menos manejar todos, pero que lo que más enferma, lo que más arrasa, es cuando no hay circulación de la palabra. Si la circulación de la palabra del niño se produce, si esta es alojada con confianza, si se generan todos los mecanismos necesarios de protección, si el niño siente que él es protegido, si además se toman los recaudos necesarios para separarlo del abusador o de la abusadora, el pronóstico es bastante diverso cuando no se dan estas situaciones, cuando el niño no lo puede decir porque el ambiente no es propicio para eso, ¿sí? Por eso ocurre que a veces después, a los 15, 20, 25, 30 años, se producen estos estallidos donde aparece el retorno de todo lo que había sido sepultado en algún momento, ¿no? Esto entonces para plantear un poquito. Lo que yo quería decir para cerrar por lo menos esta parte mía en relación a las violencias y al psicoanálisis. Hay un reclamo que me parece que necesitamos hacerle al psicoanálisis. Si bien el psicoanálisis es una de las doctrinas que más respuestas ha dado en temas de violencia y de violencias, también debemos reconocer que a veces hay una banalización, una superficialización o
la utilización errónea o inadecuada de algunos términos. Por ejemplo, el concepto de goce, la cuestión de la declinación paterna y el concepto de responsabilidad. Son conceptos que son pertinentes en la medida que sean utilizados adecuadamente. Cuando se produce una extensión de algo que está claramente formulado para situaciones clínicas y se lo empuja a situaciones sociales, en general los resultados son bastante desastrosos. Una de las pruebas es esto: nosotros solemos ver que a veces los psicoanalistas somos muy opinadores, ¿no? Nos llaman de los medios, vamos, hablamos, y a veces se escucha mucho esta cuestión de que las violencias actuales son producto de la declinación de la función paterna. Primero, sería interesante, en la última revista Topía salió una separata de Tort, Michel Tort, estupenda acerca de la cuestión de la declinación paterna como un concepto que, mal utilizado, termina haciendo aportes a las doctrinas patriarcales, ¿no? Esto es una cuestión. Y la otra cuestión es que cuando se explicita, sobre todo con los cruzamientos judiciales que tiene la cuestión de las violencias, es necesario ser muy preciso. Bueno, por ahora dejo acá, ¿no? Sí. Juan Carlos. ¿Me acuerdo de la pregunta? No, me acuerdo perfecto, pero no la voy a responder. No, me encanta este asunto del diálogo, de verdad me encanta. Lo que pasa es que se me ocurren cantidad de ideas que va a ser imposible de desplegarlas, pero 3 puntos. Uno, referido a los chicos violentos. Me parece que en general me preocupa mucho más los chicos adaptados, me preocupan mucho más los chicos arrasados, los que no se rebelan, me preocupa mucho más todo el efecto que puede tener un sistema donde sobre la construcción de una subjetividad arrasada, de multitudes de chicos que no se rebelan, que no se resisten, que se adaptan, que se someten y que mueren sin haber ejercido esa violencia. Quisiera señalar 2 momentos de la historia del psicoanálisis, un momento histórico y un momento actual, para darnos cuenta o para compartir con ustedes cómo la complejidad que pueden tener los descubrimientos científicos y la instalación de las teorías y de ciertas disciplinas. Freud muere en 1939 en Londres, en el momento que estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y en Londres queda como sede la Asociación Psicoanalítica Internacional, en cuya pirámide jerárquica aparecen 2 mujeres, Anna Freud, Melanie Klein, y ambas psicoanalistas de niños, sabiéndose que en el psicoanálisis de niños ha sido siempre una subespecialidad que no califica. Sin embargo, es un momento donde el psicoanálisis de niños, 2 mujeres son las que tienen en su poder el psicoanálisis mundial. ¿Qué ocurre? Termina la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Mundial, ¿qué pasó? Los varones fueron al frente de batalla. La guerra, como ustedes saben, es una obsesión que tenemos los varones, que a lo largo de la historia de la humanidad no hemos hecho otra cosa. No hay guerras hechas por mujeres. Así que mientras los varones fueron en toda Europa y en Asia y en Estados Unidos a la guerra, fueron las mujeres las que se encargaron de incorporarse al mercado productivo, a las industrias, a las fábricas, las que fabricaron todas esas armas, esas municiones que uno ve en las películas, los aviones, los tanques, las municiones, las catiuscas. Todo eso fue producido por mujeres mientras los hombres estaban en el frente de batalla. Nada más es necesario saber
que 20 millones de soldados soviéticos murieron, para tener una idea de la magnitud de varones que quedaron heridos y de soldados que combatieron y que ganaron, para darse cuenta de que los varones estaban ocupados por la guerra y que fueron las mujeres las que estaban incorporadas al mercado laboral y fundamentalmente al mercado productivo. Resulta que termina la guerra y con la finalización de la guerra los varones que sobrevivieron regresan a sus lugares y regresan a sus puestos de trabajo a reclamar sus lugares en los puestos de trabajo, pero resulta que estaban ocupados por mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que apareció el psicoanálisis, y el psicoanálisis es una disciplina que, como ustedes bien saben, recupera la importancia ineludible del contacto de las mujeres con sus bebés, sobre todo en los primeros tiempos de nacido, y sobre todo la lactancia materna. Ya saben, Melanie Klein es muy clara en sus teorías, pecho bueno, pecho malo. El pecho bueno se sabe, el pecho presente, el pecho malo, el pecho ausente, y las mujeres no hay nada mejor que puedan hacer que criar a sus hijos, que estar al lado de sus hijos, ceder sus puestos de trabajo a los varones y dedicarse a la tarea para la que fueron diseñadas biológicamente. Quiero decir que la enorme difusión del psicoanálisis, sobre todo la enorme difusión del psicoanálisis en Estados Unidos, ese que Woody Allen todavía trae en sus películas, ha sido importantísimo el reconocimiento de la importancia de los vínculos materno-filiales, pero ha tenido un efecto ideológico fatal para el reforzamiento de los valores patriarcales que suponen que las mujeres tienen que dedicarse a la crianza de los hijos y tienen que dejar el espacio del mundo público a cargo de los varones. Vamos a nuestros días. En este momento es importantísimo, yo creo que es ineludible y es necesario y es un gran avance todo lo que se está haciendo con respecto al abuso sexual infantil. Se está visualizando un fenómeno que seguramente viene de lejos, que seguramente está aumentando, pero que supone que los varones, sobre todo los padres, los padrastros, los tíos, los curas, los maestros, son los responsables, los victimarios, los perpetradores de los abusos sexuales infantiles. Esto supone que los varones somos peligrosos para los niños, y esto supone el refuerzo de un estereotipo patriarcal, dejarle a las mujeres la crianza de los niños y borrarnos, alejarnos o mantenernos a distancia de la crianza de nuestros hijos. Bueno, a ver, para decirlo cortito, clarito y de entrada, yo pienso que si hay algo que puede nos garantizar, pero por al menos conducirnos a una sociedad, a una cultura con un grado mayor de igualdad entre varones y mujeres, tiene que hacerse a punto de partida de compartir las tareas de crianza de varones y mujeres con los niños. No hay ninguna posibilidad que se llegue a algún tipo, que se empiece algún camino de mayor igualdad entre varones y mujeres hasta que no se compartan las tareas de crianza, porque es cierto que nosotros los varones no podemos tener en nuestro interior un bebé, no podemos parir un bebé, pero todo lo que un bebé o una bebita recién nacido necesita puede ser dado tanto por un varón, por una mujer, por un homosexual, por un heterosexual, por lo que fuera, mientras esté dispuesto a alimentarlo, a darle cariño, a asistirlo, a higienizarlo y a abrigarlo. Entonces, creo que el riesgo enorme que tiene la denuncia del abuso sexual infantil es seguir instalando en el imaginario social que los varones somos peligrosos para los chicos, que hay que estar siempre alerta y prevenido, pues, porque un varón con un chico y una nena chiquito vaya uno a saber. Y creo que el psicoanálisis todavía no tiene una teoría y no tiene una manera de incorporar y de teorizar los vínculos que los varones podemos tener con nuestra cría desde los primeros momentos de nacimiento. Doy un ejemplo para que se den cuenta y me sigan. Estoy cansado, seguramente, Ricardo también, Marisa, de que vemos chicos de tener parejas de padres delante nuestro, bueno, como a mí ya más o menos me conocen, donde por ejemplo la señora dice: mire doctor, él es muy buen padre, no vaya a creer, él no es como los, él es un muy buen padre, él le da el biberón a la nena, él le cambia los pañales, cuando yo estoy durmiendo y la nena se despierta, mire, él es tan buen padre que es como una madre. Bueno, a mí me agarra fiebre cada vez que me doy cuenta que un varón que atiende bien a su cría es permanentemente feminizado, porque no hay
una clave teórica, no hay palabras para explicar qué es lo que los varones podemos hacer con nuestra cría, como no sea intervenir, y ahí solamente Lacan ha reforzado muchísimo esto, en este nivel de interdicción, en este nivel de la ley, de el que separa, el que corta el vínculo de la madre, que tiene un deseo devorador, absorbente, posesivo, con su cría. Entonces, el segundo punto era este, que me parece que sería importante. Yo creo que si estamos trabajando por algo de que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil, la única prevención posible es que los padres críen, manipulen, estén presentes permanentes desde que son pequeños con el cuerpo de sus hijos y de sus hijas, que la única posibilidad de instalar una represión adecuada a los impulsos incestuosos es ese contacto permanente, sistemático, corporal, desde los primeros momentos de nacido. El tercer punto al que quería referirme tiene que ver con los videojuegos, con los videogames. Y quisiera instalarlo por esto, porque la Argentina, por ejemplo, que tiene una masa crítica psicoanalítica única en el mundo, el desarrollo de las teorías psicoanalíticas en la Argentina es, a pesar de que nos hemos considerado siempre medio copia de un original que está en otra parte y una versión diferida y deficiente del psicoanálisis francés o del psicoanálisis británico, en realidad la masa crítica psicoanalítica de este lugar periférico, tal vez justamente por esta condición de periférico que nos hemos tenido que mamar lo que producían en París, lo que producían en Londres y lo que producían acá, nos ha dado una posibilidad de producción, no solo de repetición, sino de producción psicoanalítica importantísima. Cuando esto se vio desafiado por el terrorismo de Estado, creo que ese ha sido un momento espléndido para la producción teórica, porque justamente esa masa crítica tuvo una respuesta adecuada al impacto del terrorismo de Estado y a lo que es el trabajo en la subjetividad de víctimas directas o indirectas del terrorismo de Estado, situación que no ha pasado en ninguna otra parte del mundo. Es decir, no pasó en Francia con el nazismo, no pasó ni con la Segunda Guerra Mundial, ni pasó en otras partes. De manera tal de que ha habido una respuesta muy interesante y muy productiva de la masa crítica psicoanalítica con respecto al terrorismo de Estado. No pasó lo mismo con las nuevas tecnologías. Cuando aparecieron las nuevas tecnologías, que han ido cambiando, ya no han sido solamente la incorporación de nuevas tecnologías, sino que lo que ha sucedido es que ha habido un cambio cultural y se está pasando de la cultura letrada, a la cultura textual, a la cultura del libro, a la cibercultura. Cuando aparecieron las nuevas tecnologías, fueron tomadas con mucho reparo por el psicoanálisis. Los psicoanalistas de niños, que en general son las psicoanalistas de niños, tomaron como una molestia que los chicos llegaran con celulares, con consolas de Game Boy o con computadoras a jugar a las sesiones, pero no solo, hasta recientemente con lo que ha sucedido con la incorporación masiva en las escuelas, en general hubo muchos reparos y muchas reticencias a dejar entrar las nuevas tecnologías en los consultorios psicoanalíticos, y eso ha generado un atraso muy grande con respecto a la clínica y con respecto a la posibilidad de teorizar con eso, porque fueron tomados más como resistencia o como molestia que como el aporte de nuevos materiales o de los indicios de que nuevas subjetividades se estaban formando, de las cuales nosotros como adultos quedábamos afuera. Entonces, me parece que si hay algo en lo que quisiera insistir es en la importancia de empezar a reconocer que las subjetividades de las nuevas generaciones se están conformando de otra manera, y que los videogames habría que quitarle los prejuicios que tienen que ver con el poder adictivo que tienen, o el poder de corromper por su violencia, por el refuerzo de la violencia, y en todo caso dejar presente la pregunta esta: si la violencia que está en los videogames, que los está, porque los videogames son para varones y no son para nenas, y refuerzan todos los estereotipos patriarcales, si esa violencia está al servicio de la metabolización de la violencia que existe, o si está al servicio del refuerzo de la violencia de los chicos.